Estoy grabando, comience. Buenas tardes, compañeros y profesores presentes. Yo soy Valentina Palma Ibarra, estudiante a cargo del tema perfil tiroideo y acompañada de los profesores Sergio Bechinger y Paula Romero, damos continuación al tema. A modo de introducción, para saber lo que en un perfil tiroideo se mide y se analiza, es importante recordar ciertos aspectos sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides anatómicamente está ubicada delante de la tráquea, entre el cartílago cricoides y la escotadura supraesternal, y su forma es como la de una mariposa. Tiene dos lóbulos unidos por medio de un istmo. Esta glándula influye en algunas reacciones metabólicas, en especial tiene implicancia en regular el estado armónico entre el catabolismo, gasto de energía, y el anabolismo, que es el ahorro de energía. La síntesis hormonal tiene lugar en los folículos de la glándula tiroides, los cuales están formados por células foliculares que rodean el coloide, que es donde ocurre el trabajo. Las células foliculares son las que se ven aquí alrededor de este líquido morado, que sería el coloides. En esta célula folicular agrandada, que está aquí a la izquierda, vemos que el yodo ingresa, llega previamente vía torrente sanguíneo, y para poder ingresar a las células foliculares por medio de una bomba de yoduro que utiliza sodio. Este es un simportador del yoduro de sodio, donde el yodo se cotransporta por medio de 2 iones de sodio. El aumento en la demanda de las hormonas tiroides se regula por la hormona estimulante de la tiroides o tirotropina TSH, que se une a su receptor en la superficie vasolateral de las células foliculares. La TSH termina por estimular la bomba de yoduro. ¿Y de dónde provino la TSH? Para eso es necesario mirar la imagen de arriba, que nos indica que la hormona liberadora de tirotropina, TRH, que es secretada en el hipotálamo, estimula la producción hipofisiaria de la TSH, que a su vez va a estimular posteriormente la síntesis y la secreción de las hormonas tiroides en la glándula tiroides. Abajito nos quedamos en el ingreso de yodo a la célula, el cual pasó con carga negativa y ahora necesita poder atravesar al coloide. Se pega un poquito el puntero láser. Para poder atravesar el coloide necesita perder su carga negativa, para lo cual en las células tenemos la enzima TPO o peroxidasa tiroidea, que se encarga de quitar esta carga negativa al yodo para que así este pueda ingresar al coloide por medio de un canal de yodo, que es ese tamborcito amarillo que se ve ahí. Lo que vemos más arribita en azul y en morado, que tienen la misma forma, son retículos endoplasmáticos y el aparato de Golgi, que es donde se sintetiza la proteína TG o tiroglobulina, que ingresa al coloide y posee la capacidad de aceptar el yodo. Una tiroglobulina que acepta un yodo queda como MIT o monoyodotirosina, ¿ya? Que son estas cositas que aparecen aquí amarillo. Al juntarse la MIT con otro yodo se forma la diyodotirosina. Posteriormente, si una MIT y una DIT se unen, se forma una T3 o triyodotironina, mientras que si se unen dos DIT, se forma una T4 o tetrayodotironina, o también llamada tiroxina. ¿Ya?
Aquí cabe destacar que las células foliculares que están alrededor del coloides están constantemente ingresando yodo, por lo que es común que la cantidad de DIT sea mayor que la cantidad de MIT, porque siempre se va a estar aceptando yodo. Cuando sea necesario liberar hormonas tiroides, la célula crea una vesícula para sacarlas, que posteriormente se va a unir acá con un lisosoma para tener DIT y MIT por separado de las hormonas T3 y T4. A DIT y MIT posteriormente se les quita el yodo por medio de una iodinasa para que este yodo después pueda regresar al coloide por medio del canal de yodo, con el mismo efecto de la TPO. Posteriormente, T3 y T4 salen de la célula difundiendo la membrana y pasando al torrente sanguíneo, en el cual pueden movilizarse por sí solas o también pueden ser acompañadas de la globulina fijadora de hormona tiroidea, que vendría siendo la burbujita amarilla en la que están, y en menor medida pueden estar unidas a la fracción de albúmina. Ahora, hay varios parámetros que se pueden medir dentro del perfil tiroideo, pero los más comunes son los que aquí se nombran, que son la TSH, hormona estimulante de la tiroides, T4 total y T4 libre, que son tetrayodotironina, la T3 total, que es la triyodotironina, y también se puede medir antitiroglobulina y antitiroperoxidasas. Con respecto a la TSH, hormona estimulante de la tiroides o tirotropina, su fundamento teórico recae en que la TSH es una glucoproteína con un peso molecular aproximado de 30.000 datos y está compuesta de dos subunidades. La subunidad beta, que es portadora de la información inmunobiológica específica de la TSH, mientras que la cadena alfa que la conforma contiene la información específica de la especie con una secuencia de aminoácidos idéntica a las cadenas alfa de otras hormonas, que son la LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo estimulante, y la HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Ya, esas son las que son de la misma especie, de la misma familia. La TSH se produce en células basófilas específicas de la hipófisis anterior y está sujeta a un ritmo circadiano de secreción. La liberación hipofisiaria de la TSH constituye el principal mecanismo regulador de la acción biológica de las hormonas tiroideas. Por eso es que es tan importante. Además, tiene un efecto estimulante sobre todas las fases de formación y secreción de las hormonas tiroides, así como también ejerce un efecto proliferante. Dentro de los requisitos de la toma de muestra, el protocolo a seguir es cuando el paciente llega a tomarse un perfil tiroideo, debe presentar su cédula de identidad y la orden médica. Dentro de estos prerequisitos, el perfil tiroideo no requiere de ayuno, a pesar de que la mayoría de los pacientes llegan en ayuno porque estos exámenes vienen acompañados de otros más, ya sea hemograma, perfil bioquímico, etc. Entonces es común ver que los pacientes sí presenten ayuno para estos exámenes, aunque no es un requisito. El tipo de muestra es de sangre venosa obtenida por punción venosa y el suero recogido puede recolectarse en tubos estándar de muestra sin anticoagulante o también pueden aceptarse el empleo de tubos para plasma que contengan heparina de litio o heptadi o tripotásico. Las muestras son estables durante 8 días entre 20 y 25 grados Celsius, 14 días entre 2 y 8 grados Celsius y 24 meses a menos 20 grados Celsius con una variación de más o menos 5 grados Celsius. Y estas muestras se pueden congelar solamente una vez. Cabe destacar igual que la mantención de estas muestras sirven para almacenar en biblioteca de muestras, por si acaso hay algún error en el examen, se puede volver a repetir y se puede verificar que los resultados obtenidos estén bien hechos.
Respecto a los valores de referencia, los rangos se miden en microunidades por ml, microunidades luminiscentes por ml, y si se dan cuenta van variando un poquito, ¿ya? Las hormonas incluidas en el perfil tiroideo tienen manifiesto sobre todo durante la vida fetal y en los primeros años de vida postnatal. Inducen el crecimiento y el desarrollo normal del cerebro. Si el feto no llegara a recibir cantidades suficientes de hormonas tiroideas, el crecimiento y la maduración del sistema nervioso central antes y después del nacimiento se verían retrasadas, resultando en una disminución del tamaño y de las funciones normales, conllevando un retraso mental permanente en ese caso. Por eso podemos apreciar que a medida que el individuo va avanzando en edad, el rango de referencia se va estrechando un poquito. Si comparamos el primer rango, que es entre 0,70 y 15,2 microunidades luminiscentes por ml, y lo vemos respecto a los adultos eutiroideos, que es entre 0,27 y 4,2 microunidades luminiscentes por ml, podemos ver que hay un estrechamiento bastante grande, ¿ya? Entonces, por esta razón. Y además también se correlacionan con el agotamiento de la glándula tiroides con el paso del tiempo, como sucede con la mayoría de las glándulas. Los interferentes habituales para este examen son la presencia de autoanticuerpos que pueden inducir la formación de complejos de alto peso molecular o una macro TSH, que pueden causar valores inesperados altos de esta hormona. En casos aislados también pueden presentarse interferencias por títulos extremadamente altos de anticuerpos dirigidos contra estos analitos. Los analitos que se ocupan en este método, que serían la streptavidina o el rutenio. La mayoría de los efectos que pueden causar los fármacos se han minimizado gracias al adecuado diseño del test. Para el diagnóstico, los resultados de este test siempre deben interpretarse teniendo en cuenta también la anamnesis del paciente, ya la exploración clínica, así como los resultados de otros exámenes que se puedan correlacionar con lo que el perfil tiroideo nos pueda entregar. Las metodologías utilizadas en el laboratorio, bueno, aquí yo elegí el EXIS de TSH, que es un test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la tirotropina en suero y plasma humanos. Este inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, o ECLIA, está previsto para su uso en inmunoanalizadores COVAS-E, ¿ya? El COVAS-E es un módulo de inmunoquímica de alto rendimiento que realiza una amplia gama de pruebas de inmunoensayo heterogéneas utilizando la tecnología altamente innovadora y patentada de la electroquimioluminiscencia que maneja la empresa Roche. El test emplea anticuerpos monoclonales dirigidos específicamente contra la TSH humana y estos anticuerpos son marcados con quelato de rutenio y se basan en un montaje quimérico de componentes específicos de origen humano y de ratón, en el que se han eliminado ampliamente las interferencias provocadas previamente por los anticuerpos humanos anti-ratón o AMA. ¿Ya? Dentro del protocolo que se ocupa en esta técnica es una técnica sándwich. El test tiene una duración aproximadamente de 18 minutos, para lo cual se hace una primera incubación en donde se colocan 30 microlitros de la muestra con un anticuerpo monoclonal biotinilado anti-TSH y un anticuerpo monoclonal anti-TSH marcado con quelato de rutenio. El quelato de rutenio es el que genera la luz para poder medir la TSH, ¿ya? Y todo eso forma un complejo sándwich. En una segunda incubación, después de incorporar las micropartículas recubiertas de streptavidina, el complejo formado se fija a la fase sólida por interacción entre la biotina y la streptavidina.
Esta última tiene una alta afinidad por la biotina. Siguiendo con el protocolo, la mezcla de reacción es trasladada a la célula de medida, donde por magnetismo las micropartículas se fijan a la superficie del electrodo. Eso se puede imaginar algo así como una esfera magnética o como un imán, donde se van captando los complejos que se formaron. Los elementos no fijados se eliminan posteriormente con un Procel, que es un producto que ayuda como a lavar un poco la preparación. Y al aplicar una corriente eléctrica controlada se produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se mide con un fotomultiplicador. Posteriormente los resultados se determinan mediante una curva de calibración generada específicamente para el instrumento a partir de una calibración a 2 puntos y una curva máster suministrada a través de Cobas Link. Cabe destacar también que este procedimiento ya está todo computarizado, todo lo entrega el equipo. En cuanto a la linealidad y la sensibilidad analítica, el intervalo de medición es de 0,005 y 100 microunidades luminiscentes por ml. El límite de blanco son 0,0025 microunidades luminiscentes por ml. Las muestras con concentraciones de TSH superiores al intervalo de medición pueden diluirse y para ello se recomienda una dilución 1:10. Posteriormente no se debe olvidar multiplicar los resultados obtenidos tras la dilución manual por el factor de dilución. También hoy en día el software de los analizadores tiene en cuenta la dilución automática al calcular la concentración de las muestras. El límite de detección es 0,005 microunidades luminiscentes por ml y el límite de cuantificación también. Todo lo que sea que esté como imperceptible o que sea cero siempre se indica menor a 0,005 microunidades luminiscentes por ml. Respecto a la T4 total, tiroxina o tetraiodtironina es una hormona sintetizada a partir de residuos de tirosina que están en la tiroglobulina, proteína producida y almacenada en la glándula tiroides. Bajo la acción de la TSH, la T4 se libera en circulación sanguínea, donde se une a una proteína transportadora, que es la TBG o globulina fijadora de hormona tiroidea, y en menor medida a la fracción de albúmina. La mayor parte de la T4 total de la sangre se representa por la suma de las concentraciones de la T4 unida y la T4 libre. En cuanto a los requisitos de la toma de muestra, cuando el paciente llega a tomarse un perfil tiroideo, debe presentar su cédula de identidad y la orden médica. Dentro de los prerequisitos, el perfil tiroideo no requiere ayuno. El tipo de muestra es de sangre venosa también, obtenida por punción venosa. Y el suero recogido puede recolectarse en tubos para plasma que contengan citrato, heparina de litio o heptatiotripotásico. Cuando se obtiene la sangre en el anticoagulante citrato, se debe hacer corrección por la dilución causada en la muestra. El analito suele ser estable durante 7 días entre 2 y 8 grados Celsius y por hasta 30 días en temperaturas inferiores a menos 15 grados Celsius, cuando se almacena en un recipiente apropiado, obviamente, para la congelación. Los interferentes habituales suelen ser concentraciones de hemoglobina, las concentraciones de hemoglobina hasta 1000 miligramos por decilitro, bilirrubina hasta 30 miligramos por decilitro y triglicéridos hasta 1000 miligramos por decilitro no producen interferencias significativas. También en este protocolo se han medido muchos medicamentos, pero la verdad es que no tienen como una implicancia en el aumento de la disminución de la hormona. Respecto a los valores o rangos de referencia, también se aprecia lo que vimos antes, que los recién nacidos los valores son mucho mayores
y el rango es un poco más amplio, mientras que en las edades más avanzadas estos rangos se van estrechando. Los resultados de este examen se informan en microgramos por decilitro de muestra. Respecto a las metodologías utilizadas en el laboratorio, LabTest ha desarrollado un sistema para la determinación cuantitativa de la tiroxina total en suero y plasma por medio de la metodología de quimioluminiscencia en tubos. LabTest es un sistema semiautomático, como lo podemos ver ahí en la imagen de la derecha, desarrollado con un enfoque innovador que permite el uso de sustratos quimioluminiscentes como el luminol y el peróxido en cinética rápida, con obtención de la señal quimioluminiscente en unos pocos segundos. El equipo utilizado en este procedimiento es el LumiQuest, que es un equipo semiautomático para la realización de test hormonales por la metodología de quimioluminiscencia. Para el protocolo, inicialmente la T4 presente en la muestra se desplaza de sus proteínas de unión por la acción del anillo 8 naftaleno sulfonato y con el T4 diotinilado, que es un análogo, y ambos compiten por un número limitado de anticuerpos de conejo anti-T4. Los complejos capturados por anti-inmunoglobulinas del conejo, que están inmovilizados en la superficie de los inmunotubos, son los que se van a ir analizando. Después del lavado, se suma al medio el conjugado de streptavidina, que es la que capta la biotina, con peroxidasa, que forma un complejo cuaternario. Después de la eliminación de los reactivos en exceso, la reacción quimioluminiscente se desencadena mediante la adición de peróxido y de luminol, que son los que van a entregar la luminiscencia. La cantidad de luz emitida, posteriormente medida en unidades relativas de luz, es inversamente proporcional a la concentración de la T4 total presente en la muestra, cuyo valor se obtiene a través de una curva de calibración. Estos análisis también son, son computarizados por medio de software y entrega todos los resultados listos. Respecto a la linealidad y la sensibilidad analítica, el intervalo operativo de la muestra es de 1,0 microgramos por decilitro hasta 20 microgramos por decilitro. Las muestras con resultados más bajos que el límite de la sensibilidad analítica deben reportarse como menores a 1,0 microgramos por decilitro. Las muestras con concentraciones superiores a 20 microgramos por decilitro pueden diluirse con una solución salina 0,85%, teniendo en cuenta que después de la dilución se debe multiplicar el valor obtenido por el factor de dilución utilizado. Respecto a la T4 libre, su fundamento teórico recae en que la mayor parte de la T4 está en su forma unida, pero en equilibrio con una pequeña cantidad de fracción libre. La fracción libre en sí es la más importante desde el punto de vista metabólico, ya que ella se puede convertir periféricamente en la T3, que es el derivado hormonal metabólicamente más activo de los que genera la glándula tiroides. Las proteínas transportadoras tienen la función de aumentar la reserva de hormonas circulante y retrasar la depuración hormonal, regulando el suministro de hormonas a las distintas regiones y tejidos. La concentración de la TBG es relativamente baja, pero por su elevada afinidad por las hormonas tiroides, mayormente por la T4 que por la T3, transporta casi el 80% de las hormonas. La albúmina tiene una afinidad más o menos baja por las hormonas tiroides, pero su elevada concentración plasmática genera que transporte hasta el 10% de la T4 y un 30% de la T3. Por su parte, la TTR o transtiretina, anteriormente conocida también como prealbúmina transportadora de tiroxina,
transporta cerca del 10% de la T4, pero muy poca T3. Con esto se relaciona que la glándula tiroides secreta al menos 20 veces más de T4 que de T3. Es por el sistema de transporte de estas hormonas. Se cree además que la hormona libre se torna biológicamente disponible para los tejidos. Sin embargo, los mecanismos homeostáticos que regulan el eje tiroideo se orientan a la conservación de las concentraciones normales de hormonas libres. Las metodologías utilizadas en el laboratorio también son por quimioluminiscencia en tubos, que es el método que desarrolló LabTest. Es un sistema para la determinación cuantitativa de la tiroxina no vinculada, que es la T4 libre, en suero y plasma principalmente. O sea, exclusivamente en suero y plasma, que es lo que ellos indican. Los requisitos y toma de muestra implicados en este test son los mismos que para la medición de T4 total. La metodología utilizada en el laboratorio también es la misma por quimioluminiscencia, así como también los interferentes del método. Respecto a los valores o rangos de referencia, encontramos que la T4 libre en adultos va entre los 0,70 y los 2,0 nanogramos por decilitro. La linealidad y la sensibilidad analítica de detección es de 0,3 nanogramos por decilitro y representa la concentración más baja de T4 libre que se puede distinguir de cero. Todo lo que sea menor a aquello debe informarse exclusivamente como menor a 0,3 nanogramos por decilitro. No se puede indicar menos de eso, porque no estaría dentro de la sensibilidad del método. Respecto a la T3 total o triiotironina, el fundamento teórico recae en que la T3 es la hormona tiroidea principalmente responsable de la regulación del metabolismo de los distintos órganos dianos. La mayor parte de la T3 se forma de manera extratiroidea, particularmente en el hígado, por la 5-desyodación enzimática de la T4. Recordemos que la T4 es la hormona tiroidea que se secreta en mayor cantidad. Por esto, la concentración de T3 en suero refleja más bien el estado funcional del tejido periférico que la tasa de secreción de la glándula tiroides. Una conversión disminuida de T4 a T3 provoca la reducción de la concentración de la triiotironina. La T3, al igual que la T4, se encuentra en más de su 99% fijada a las proteínas de transporte que mencioné anteriormente. Hablando de las metodologías utilizadas en el laboratorio, se ocupa principalmente el ETIA también. El EXIS T3 de la empresa Roche es un test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de la triiotironina total en suero y plasma humanos, para lo que se emplean anticuerpos policlonales específicamente dirigidos contra la T3. Y este ECLIA está previsto para su uso en los inmunoanalizadores COVAS-E. Los requisitos de toma de muestra implicados en este test son los mismos que para la medición de la TSH también. Respecto de la linealidad y la sensibilidad analítica, el intervalo de medición va entre los 0,3 y los 10 nanomoles por litro, o en su conversión en nanogramos por ml entre los 0,195 y los 6,51 nanogramos por ml. El límite de blanco es de 0,2 nanomoles por litro y el límite de detección es 0,3 nanomoles por litro. Y el límite de la cuantificación es de 0,4 nanomoles por litro. Los interferentes habituales son fármacos como el propiltiuracilo y la amiodarona, que disminuyen los valores de T3. La fenitoína, la fenilbutazona y los salicilatos provocan liberación de T3, reduciéndose el nivel hormonal total de T3 a concentraciones normales.
entonces se esconde un poco. Por eso es importante que al momento de la toma de muestra del paciente o en el momento en que el paciente lleve los exámenes con su médico, informe si es que toma algún medicamento para ver si es que contienen estos componentes. Los valores o rangos de referencia se miden al igual que la sensibilidad analítica en nanogramos por ml, y podemos ver que en recién nacidos parte de los 0,73 hasta los 2,88 nanogramos por ml. Y al igual que las otras hormonas, también el rango se va estrechando un poco a medida de que van avanzando en la edad los pacientes. Los adultos eutiroides tienen un rango de referencia convencional entre los 0,80 y los 2,0 nanogramos por ml, y el rango de referencia en el sistema internacional corresponde a entre 1,2 y 3,1 nanomoles por litro. Nanomoles por litro. Continuando con las otras mediciones que se pueden hacer dentro del perfil tiroideo, tenemos la tiroglobulina, o sea, el examen antitiroglobulina, que mide la tiroglobulina, que es una glicoproteína constituida por dos subunidades principalmente, con un peso molecular total de 660 kilodalton. Posee 134 residuos de tirosina, de los cuales 18 participan de la biosíntesis hormonal. La tiroglobulina se forma en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso de las células foliculares de la tiroides, y durante su paso por el aparato de Golgi es glicosilada progresivamente, llegando a tener un 10% en azúcares de su peso total. Las moléculas de tiroglobulina glicosiladas se empaquetan en las vesículas exocíticas, saliendo así del aparato de Golgi para entrar al coloide. Estas vesículas se fusionan con la membrana apical para hacer dicha liberación. Las metodologías utilizadas en el laboratorio, las más comunes también son por ECLE, el EXIS anti-TPO de la empresa Roche, para la determinación in vitro de la TPO, utiliza anticuerpos antitiroglobulina en suero y plasma humanos, para lo que se emplea un antígeno humano y anticuerpos monoclonales humanos anti-TG. La verdad no puedo investigar un poco mejor de esto, pero sé que hay algunos de estos anticuerpos que son obtenidos de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, en donde estos anticuerpos atacan la glándula tiroides. No sé si eso tendrá como alguna relación, pero es más o menos lo que puedo comentar al respecto de la obtención de esos anticuerpos. Respecto a los requisitos y la toma de muestra implicados en este test, son los mismos que para la medición de para la medición de TSH, solo difieren en el tubo de almacenamiento, que debe ser estrictamente sin anticoagulante o con ERTA-D o tripotásico. En cuanto a la linealidad y la sensibilidad analítica, el intervalo de medición de esta tiroglobulina es entre 10,0 y los 4000 unidades luminiscentes por ml. El límite de la detección inferior equivale a la menor concentración de nalito que se puede distinguir de cero, pero por lo general se informa solamente menor a 10 unidades luminiscentes por ml. Los interferentes habituales son el suministro de biotina mayor a 5 miligramos por día. Si un paciente la consume, debe pasar por lo menos mínimo 8 horas desde la última suministración para poder realizar la toma de muestra. Si no, el examen va a salir alterado. Recordar que la streptavitina tiene una alta afinidad por la biotina, entonces los exámenes van a salir alterados.
Respecto a los valores de referencia, también podemos ver que se condice con el crecimiento. Los pacientes más jóvenes, ya sean recién nacidos o en sus primeros años de vida, presentan una mayor cantidad de tiroglobulina, y posteriormente los adultos eutiroideos, su rango de referencia convencional debe ser menor a los 115 unidades luminiscentes por ml, y en el rango de referencia del sistema internacional menor a 115 kilounidades luminiscentes por litro. Siguiendo con la anti-TPO, su fundamento teórico recae en que la síntesis de la tiroperoxidasa tiene lugar en el retículo endoplasmático, donde se pliega a su estado nativo, experimentando una N-glucosilación antes de ser transportada a la membrana plasmática apical de las células foliculares. Esta tiroperoxidasa actúa en sinergia con la tiroglobulina y bueno, esta enzima cumple una función esencial en la ayudación del aminoácido L-tirosina y en el acoplamiento de la monohiladillo de tirosina resultantes para formar las hormonas tiroideas T4 y T3. Respecto a las metodologías utilizadas en el laboratorio, se utiliza el ELIXIS de anti-TPO de la empresa Roche, que es un test inmunológico in vitro para la determinación cuantitativa de estos anticuerpos antiperoxidasa tiroides, en suero y en plasma humanos, para lo que se emplea un antígeno recombinante y anticuerpos policlonales anti-TPO. Este ECLIA también bueno, está obviamente previsto para el uso de inmunalizadores COVAS-E. Hay distintos analizadores COVAS-E ahora, de distintas generaciones. Todos los años van como avanzando en la tecnología quimiluminiscente, que es la que hoy en día se usa mayoritariamente en la medición de las hormonas tiroides. Respecto a los requisitos y la toma de muestra implicados en este test, son los mismos que para la medición de la TSH, solo difieren en el tubo de almacenamiento, que puede ser estrictamente sin anticoagulante o con heparina de litio. La linealidad del método y la sensibilidad analítica cambia un poquito. El intervalo de medición va entre los 9 y los 600 unidades luminiscentes por ml. El límite de blanco son 8 unidades luminiscentes por ml y el límite de detección son 9 unidades luminiscentes por ml, mientras que el límite de la cuantificación parte en los 15 unidades luminiscentes por ml. Los interferentes habituales también son la biotina, mayor a 5 miligramos por día, por lo que se debe esperar para la toma de muestra, y el itraconazol se ha evidenciado que aumenta la concentración de la anti-TPO. Son como las observaciones que se han hecho respecto a las mediciones. Ahora los test son muy específicos, entonces es poco probable que algunos medicamentos puedan interferir en los valores de las hormonas. Los valores o rangos de referencia son, aquí sí se nota demasiado que son marcados los recién nacidos, porque tenemos que en el rango convencional son menores a 117 unidades luminiscentes por ml, y de ahí ya entre los 6 días en adelante ya baja drásticamente a los 47 unidades luminiscentes por ml, y de ahí va bajando cada vez más el valor. Y los adultos eutiroideos tienen por lo general un valor de anti-TPO menor a las 34 unidades luminiscentes por ml. Bien, ahora me gustaría mencionar cómo se regulan las hormonas tiroideas y como se puede ver en el esquema de la izquierda, por medio del eje tiroideo, que es un ejemplo clásico de un circuito de retroalimentación endocrino, la TRH hipotalámica estimula la producción hipofisiaria de TSH, que a su vez estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, como mencioné en la introducción.
el punto de ajuste en este eje lo establece principalmente la TSH, ¿ya? La TRH es el regulador positivo principal de la síntesis y la secreción de la tiroestimulante. La regulación de la secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4 es por feedback negativo, es decir, que ellas mismas cuando están en una alta concentración son percibidas por el hipotálamo e inhiben la producción hipotalámica de la TRH y la producción hipofisiaria de la TSH. Es importante mencionar que al igual que otras hormonas hipofisiarias, la TSH se libera de forma pulsátil y presenta un ritmo diurno, perdón, y alcanza su nivel máximo por la noche, es decir, que responde a un ritmo circadiano. Como dato también encontré importante mencionar que como factor externo al sistema, los estrógenos parecen ser estimuladores de la síntesis y la secreción de la TSH, y este hecho puede servir para explicar la mayor incidencia de enfermedades de la tiroides en el sexo femenino que en el sexo masculino. Bueno, otra cosa muy importante es recordar que el yodo es fundamental en la síntesis de las hormonas tiroideas, por lo que su ingesta diaria debiese mantenerse constante para el correcto funcionamiento endocrino. Aquí a la derecha podemos ver la tabla según la edad, la ingesta recomendada de yodo por día. Por lo general en adultos, el consumo diario debe ser de 150 microgramos por día de yodo. Los principales alimentos que de forma natural son ricos en yodo son los mariscos. Así que les voy a dar como un dato. Hace ya años atrás se comenzó a saber que las personas que vivían más lejos de la costa, es decir, hacia la cordillera de nuestro país, presentaban con mayor incidencia enfermedades relacionadas a la secreción de hormonas tiroideas. Al estar más lejos del mar, la alimentación obviamente tiende a condicionarse por el lugar en el que se vive, y las personas que vivían más a la cordillera obviamente consumían una menor cantidad de mariscos. Es por eso que para poder regular este incidente se optó por suplementar la sal de cocina con yodo, que obviamente es un agregado alimenticio que se usa con gran frecuencia. Y es como lo que puede rescatar. Y también otros alimentos ricos en yodo son aquellos que crecen de la tierra, como por ejemplo la selga, y tenemos otros alimentos también que pueden incrementar la ingesta de yodo, que son el huevo, los lácteos y también las legumbres, son ricas en yodo. La importancia clínica del perfil de tiroideo recae en varios puntos. La determinación de la TSH sirve como test inicial en el diagnóstico tiroideo. Incluso las más pequeñas variaciones en la concentración de la fracción libre de las hormonas tiroideas implican importantes alteraciones al nivel de la TSH. Esto convierte a esta última en un parámetro altamente sensible y específico para la interpretación de la función tiroidea. Es idóneo para la detección precoz o la exclusión de alteraciones en el mecanismo de regulación central del hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides. Como las concentraciones de TSH cambian de modo dinámico en respuesta a las alteraciones de T4 y T3, un enfoque lógico para las pruebas tiroideas consiste en establecer en primer lugar si la TSH está suprimida, está normal o está elevada. Con raras excepciones, la concentración de TSH normal excluye una anomalía primaria de la función tiroide. Es muy poco probable que eso ocurra. Si la concentración de TSH es anormal, se deben cuantificar posteriormente las concentraciones de hormona tiroidea circulante, que sería la T4, para confirmar el diagnóstico de hipertiroidismo, que sería la supresión de TSH, o de hipotiroidismo, elevación de TSH. Las hormonas T4 y T3 presentan una elevada unión a proteínas y numerosos factores influyen en esta unión, como son algunas enfermedades, fármacos y factores genéticos. Por tanto, es útil cuantificar las concentraciones de hormona libre o no unida
a proteínas que se corresponden con la reserva de hormona biológicamente disponible y también es necesario cuantificarlas en su forma total, que es la suma de la cantidad que está unida a proteínas y la forma libre. La T4 incorporada a las proteínas transportadoras representa un depósito necesario para mantener constante la concentración plasmática de la T3 libre también. La estimulación de la producción de T4 se hace por la hormona TSH, entonces por eso se ven todas afectadas que anteriormente la TSH fue estimulada por la TRH, que viene desde el hipotálamo. Como dije anteriormente, siempre es importante revisar los niveles de TSH. Eso siempre es lo primero, porque, por ejemplo, en el hipotiroidismo discreto, en su fase inicial se puede encontrar la T4 en el intervalo de referencia, a pesar de que los niveles de TSH pueden estar altos. Entonces, los protocolos, o sea, no es que sea un protocolo, pero se recomienda siempre medir la TSH primero para evaluar las demás hormonas tiroides. Algunas patologías asociadas al perfil tiroideo son precisamente tres las que quiero destacar, pero también existen correlación con otros cuadros clínicos. En el hipertiroidismo, como lo que ocurre en la enfermedad de Graves-Basedow, en nódulos tiroideos o en adenoma tiroideo, los niveles de TSH si siempre disminuyen o incluso son indetectables, a excepción de algunas situaciones metabólicas infrecuentes. La exigencia y el trabajo constante de la glándula tiroides resulta en niveles de T4 y también de T3 altos. Algunos de los signos y síntomas del hipertiroidismo más frecuentes son la pérdida de peso involuntaria, taquicardia y arritmia, aumento del apetito, nerviosismo y ansiedad, y sudoración y aumento de la sensibilidad al calor. Por su parte, en el hipotiroidismo, el defecto metabólico está a nivel central y ocurre debido a un disturbio en el eje hipotálamo-hipófisis, resultante de lesiones en el hipotálamo, en la hipófisis o en ambos. En este caso, los niveles de T3 y T4 se reducen. En el hipotiroidismo primario, los niveles de TSH se pueden encontrar en el intervalo de referencia o incluso pueden estar altos, mientras que en el hipotiroidismo secundario, los niveles de TSH pueden estar reducidos, es decir, los niveles de TSH están por debajo de lo esperado para la cuantificación de los niveles de T4 que se esperan o que están en los resultados. Algunos de los signos y síntomas del hipotiroidismo son aumento de peso, fatiga, debilidad muscular, aumento del apetito y aumento de la sensibilidad del frío, a diferencia con el hipertiroidismo que había un aumento de la sensibilidad al calor. En hallazgos de tiroiditis de origen autoinmune, se encuentran concentraciones elevadas de anticuerpos séricos antitiroglobulina, y las concentraciones elevadas de anticuerpos antitiroglobulina junto con la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasas son características de la denominada enfermedad de Hashimoto. En personas con autoinmunotiroiditis, los anticuerpos antitiroglobulina aparecen con una frecuencia de aproximadamente 50-80% de los casos y aproximadamente de un 30-50% en la enfermedad de Graves Basedow. Asimismo, el test antitiroglobulina puede proporcionar información útil para el seguimiento del curso de la tiroiditis de Hashimoto y para el diagnóstico diferencial. También en caso de sospechar una autoinmunotiroiditis de origen desconocido con resultados negativos para anticuerpos anti-TPO y para distinguir la tiroiditis de Hashimoto del bocio nodular no tóxico u otras formas de tiroiditis. En esta enfermedad, el sistema inmunitario ataca la tiroides y es la causa más común de hipotiroidismo. Puede presentarse en hombres, mujeres y niños de cualquier edad. Algunos signos y síntomas de la enfermedad de Hashimoto son la inflamación de la parte frontal de la garganta, que genera este aspecto de bocio, como se ve en la imagen del medio.
También se observa fatiga y pereza, depresión, aumento de peso inexplicable y aumento de la sensibilidad al frío. Ahí como dentro de los signos y síntomas se ve en el recuadro, hoy en día existe una estrecha relación entre los pacientes que presentan cuadros de depresión con problemas en la síntesis de hormonas tiroideas. Por eso es que también se coloca ahí. Es común que hoy en día personas que presentan cuadros clínicos de depresión, sus médicos manden a hacer exámenes o perfil tiroideo. ¿Ya? Así que aquí están las referencias. Quiero recomendar dos libros que yo ocupé mucho, que son el Delvin y el Harrison, que son Principios de Medicina Interna, que a pesar de que el Harrison es un libro para estudiantes de medicina, explica muy bien algunos detalles sobre la cuantificación de los distintos niveles que sirven para determinar una u otra enfermedad. Y también habla mucho del diagnóstico clínico. Y ahí agregué también los links de las fichas, de las fichas técnicas de los kits, los laboratorios Roche y Labtest, si es que alguien los quiere revisar. Esta sería la presentación. Ok, muchas gracias Valentina por su presentación, bastante completa. Así que gracias por la investigación que realizó, gracias a los compañeros por estar atentos también. Bien, le voy a pedir que vuelva a la primera diapositiva. Sí, esperen un poquito que creo que se perdió.